Ya, ahora sí vamos a retomar el contacto. Se nos había cortado la comunicación ahí, pero ya lo tenemos en línea telefónica nuevamente a don Jorge Van den Bosch, lo habíamos anunciado, el geógrafo, hidrólogo, director del Centro de Ingeniería y Mitigación de Catástrofes Naturales de la Universidad de Antofagasta. También lo decía yo al partir de este bloque, un hombre que tiene una vasta experiencia, me ha tocado entrevistarlo en innumerables oportunidades desde hace 30 o 35 años. Fue una de las personas que de alguna forma nos hizo ir conociendo de qué se trataba el concepto tsunami, también diría yo, en el norte de nuestro país. Hoy día vamos a hablar de los sismos que han estado ocurriendo, lo que se espera, lo que se proyecta también para el norte de Chile. Jorge, nuevamente buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Patricia. Y saludo a tus auditores, por supuesto. Gracias, Jorge, por el tiempo para poder conversar con nosotros. No, cómo no. Bueno, Encantado. vamos a hablar un poco de la sismicidad que se ha producido en los últimos días en la región de Antofagasta. De hecho, se ha hablado bastante, yo diría que más que en otras oportunidades de sismos frecuentes en la región. El otro día hubo uno ahí con epicentro en el mar, a las pocas horas hubo otro con epicentro en el mar en la región de Atacama, cercano a Sierra Gorda, en Cordillera. ¿Cuál es el análisis que se hace, Jorge? Perfecto. Perfecto, qué buena tu pregunta porque me permite exponer un poco las amenazas que tiene sísmica Antofagasta. Amenaza significa desde el punto de vista de que ocurra un nuevo terremoto en algún lugar. Yo creo que hay tres amenazas, yo las voy a colocar en orden de importancia, digamos, de menor a mayor. Ya, Yo creo que la menor, curiosamente, es la de la cordillera de los Andes, que es un terremoto magnitud 8.0 que ocurrió el año 1950, en diciembre, no recuerdo si bien si fue el 10 o el 11 de diciembre, pero ese terremoto aceleró muy fuertemente el piso en toda el área cercana a Calama. Incluso se le conoce como el terremoto de Calama porque los pueblos eran tan chiquitos al interior que no hay memoria de lo que pasó allí. ya. Pero hoy día están las empresas mineras, están todas las instalaciones de SQM, litio, en fin, y hay mucha gente ahora operando ahí, hay muchas instalaciones y por sobre todo hay riesgo, porque esos sismos en general aceleran muy fuerte el piso y por alguna razón son muy destructivos. Es de una familia bien especial. Ese es el, yo diría, partiendo de menor a mayor de las amenazas. A nosotros no nos tocaría como sismo destructivo, pero nos va a asustar una barbaridad, porque va a estar temblando aproximadamente 30 o 40 segundos antes de que llegue recién el sacudón. Entonces la Wow. gente dice, está temblando, no para de temblar y uno ve que todo se mueve, pero todavía no llega el golpe fuerte y eso produce angustia, mucha angustia, ¿ah? Sobre todo a la gente que vive en los edificios altos, en fin, ¿no? Con todo lo que ha pasado en Venezuela, eso genera un espanto natural en la gente. Ya. Ese es la menor, digamos, de las amenazas. A nosotros no nos va a llegar como sismo destructor, simplemente asustador, muy asustador. Probablemente nos bote algunas cosas, ¿cierto? Anaqueles, cosas que están por ahí, pero no más allá que eso. O sea, instalaciones no creo, por ningún motivo. Está muy Ya. atenuado, está a 300 y tantos kilómetros de acá, casi 400. Cuando, Jorge, La segunda, cuando sí, usted nos dice acelerador del piso de la Tierra, tiene que ver con el movimiento, se mueve muy rápido. Ya, exactamente. Mueve muy rápido el piso. Lo que hace es que, voy a poner un ejemplo, imagínate que te tome una persona a ti que tenga mucha fuerza y te sacuda hacia cada lado, te toma en los brazos, ¿cierto? Te levanta y te sacude de lado a lado, ¿ya? ya, Pero ahora esa persona que te hace pasar de un lado a otro se demora algunos segundos en pasarte de un lado a otro porque no es tanta la fuerza que tiene y te va pasando así de lado a lado y uno casi se marea. Pero ahora imagínate que te tome un gigante y te sacuda violentamente de lado a lado. Te hace pasar muchas veces en un segundo por el centro, entonces te sacude muy fuertemente. Y ese es el tipo de aceleración que produce ese sismo. Se llama índice de cruces por cero. O sea, es como cuando alguien lo hace pasar por el medio, uno lo sacude de un lado a lado y lo hace pasar por el medio. ya. Y eso es ¿Cierto? más Pum, pum, pum. destructivo. Vale. Exactamente, Ya, porque sacude muchas veces en un segundo la casa. ya. En cambio, los sismos de la costa sacuden en un segundo pocas veces, ¿cierto?
pocas veces te pasan por cero, digamos, por el Ya, lo medio. entiendo, Y en perfecto. cambio los sismos arriba te hacen pasar varias veces en un segundo. Ese es el tipo de movimiento que producen ese tipo de sismos y por esa razón que le tenemos harto respeto, porque genera, sobre todo en el área cercana, estoy hablando 50, 100 kilómetros a la redonda, genera mucha aceleración en el suelo, en las instalaciones y lo más probable con daños y con algún tipo de destrucción en algunos casos cuando son no sismo resistentes las instalaciones. Ya, Esa es nuestra primera amenaza, diría yo, perfecto. pero es como la menor para Antofagasta. Ah, Después ya. viene la del terremoto de 1877, que todavía no está resuelto esa liberación de energía. Falta una parte importante. El 2014 se liberó una parte, pero falta. Se habla ahora de un 8.4, un 8.5. Que debiera Antes ser. se hablaba de un 8, antes se hablaba de un 8.9 y 9 incluso, pero ya con ese terremoto y otros más que han ocurrido se ha ido liberando parte de esa energía y hoy día se está hablando simplemente de un 8.4, un 8.5, que también son complicados, por supuesto. ¿Por qué? Porque están más cerca de nosotros, Ya, porque el eso rasgo es, comienza en Mejillones y eso, Mejillones está ahí nomás al ladito de nosotros, así que y perfecto. puede terminar en Patache o puede terminar en Arica. No lo Ah, sabemos todavía ya. qué puede Eso pasar. es lo que o sea, el sector donde se produjo por última vez fue en el año 1877 y Exacto. según los estudios, el próximo debiera ser en ese mismo sector entre 8.4 y 8.5. Eso es, Sí, exacto. Y lo ya, más probable es que el rasgo sea entre Mejillones y Patache. O sea, es como una especie de sector que no ha sido liberado. O sea, siguen las placas entrabadas, amarradas, ¿cierto? Y están muy acopladas. Así se denomina en sísmica. Cuando están muy acopladas es que están haciendo fuerza y para liberarse. Y el momento que se libere se genera un terremoto. ya, o Y el sea, otro sector es entre Pisagua y Arica, que no se ha roto. Entonces, también están en la misma condición, pero yo diría que estos tienen menos expectativa de que se rompa ahí. Más expectativa tenemos nosotros acá, porque aquí se nota por el color de la estrés que podemos ver nosotros en nuestros planos, en nuestras cosas que medimos, se nota que hay mucho más estrés acá. mire O qué sea, interesante estamos eso. haciendo más fuerza acá. Qué interesante eso que nos plantea Jorge. Ustedes, a través de todos estos planos, de todas las Estudio. ciencias, de los estudios, ¿verdad? ¿Pueden Mm. distinguir el nivel de estrés que hay en una zona de acuerdo a Sí, los por supuesto. colores que plantean? Claro, claro que sí. Ya, Te lo voy a plantear de un modo bien simple. Mira, por ejemplo, el terremoto de 1991 en Antofagasta sí, antes del terremoto, el continente estaba levantado 1 metro, 1 metro. Eso fue lo que se midió. ya. Recuerdo que el proyecto GFZ de los alemanes con los chilenos midió 1 metro, que estaba ya levantado Antofagasta. Vino el terremoto y Antofagasta bajó 1 metro. ¿Por qué? Porque se relajó el continente, estaba arrugado donde hace fuerza y Sí, se levantó 1 metro. Y luego vino el terremoto, ¡pum! Y bajó 1 metro. O sea, quedamos de nuevo nivelados para el siguiente terremoto. Entonces, ¿nosotros qué estamos midiendo? Estamos midiendo cuánto se está levantando el continente nuevamente y dónde se está levantando más, dónde se levanta menos, con lo que se denomina una técnica que se denomina interferometría de radar. Es bien simple, es súper simple. O sea, siempre en la teoría. Más complicado es cuando uno lo calcula. Pero para la gente lo puede entender perfectamente. Yo se lo voy a explicar. Viene el satélite hoy día y saca una foto de Antofagasta ya. desde arriba. Él mide una distancia. Al día siguiente pasa y mide otra vez la distancia, pero la distancia cambió. Ahora tiene 1 centímetro más alto. Al siguiente día vuelve a cambiar y ya tiene 2 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces nosotros cuando vemos que los colores ya van por citarte, ya se ha levantado 70 centímetros, o sea, le faltan 30 para el metro, entonces nosotros decimos este ya está cafecito. Y le colocamos un color café a toda el área y que se ha levantado ya 70 centímetros. Bien simple. Entonces, toda el área que se ha levantado 70 centímetros le ponemos un color y ese color es cafecito. Y hoy día, Cafecito significa que ya está, que el estrés es muy que alto. ya estamos ya. Claro, que el estrés es muy alto. Jorge, Y efectivamente Antofagasta ya tiene un buen estrés. ya, y Así que, en términos de centímetro, ¿en cuánto se traduce ese estrés hoy día?
En que ya tenemos aproximadamente casi 72, 73 centímetros que no hemos levantado desde 1991. 95, perdón, El 95, 95. sí, me había quedado dando vuelta a 95. eso, sí. No hemos levantado 72 centímetros, o sea, nos quedan 27, 28 centímetros para que alcancemos el metro. Ya en el metro estamos ya, como dicen, a puerta de que vuelva a liberarse la energía y vuelva a bajar, ¿cierto? El continente un metro. Entonces, eso es lo que se mide. Nosotros no inventamos nada, simplemente medimos el estrés que hace la Tierra y según eso observamos. Yo recuerdo que ese mismo trabajo se hizo para el terremoto del 2010 y yo lo vi en Antofagasta, gente de la Concepción que había hecho ese trabajo en el área del terremoto del 2010. Y me invitó el intendente, y yo fui a la charla, en verdad no era charla, era un grupo privado nomás que estaba con el intendente, y ellos tenían marcadito cafecito todo el área del 2010 y naranja el área nuestra del 2014, fíjate tú. Y ellos ya, te estoy hablando del 2000, 2004, 2005, ya lo tenían dibujado ya. Entonces dijeron, primero viene este y después viene este otro. Y efectivamente le resultó súper bien. En 2010 se rajó Concepción Quecura y después se rajó Pisagua Parache, el 2014. Entonces, eso estamos midiendo nosotros y aprendimos y obviamente ahora estamos haciéndolo nosotros y ya tenemos algunas áreas detectadas. Ya, En fin, y en este caso nuestra área detectada es la que va entre Mejillones y Patacha. Ahí y están estos Parache. casi 75 centímetros de diferencia. O sea, no, eso es Antofagasta. Ya, Eso, perfecto. lo otro es otra forma de medir que no lo vamos a explicar porque es más compleja. Ya, Entonces, sí, pero igual el mismo tema, colorcito, cafecito, ya. ¿Y, colorcito, cafecito. y cuál es la Y ese tercera, cafecito, Jorge? Sí. sí, ¿cómo? ¿Y la tercera cuál es? Ya, perfecto. Esa es la segunda, y Sí. esa segunda, obviamente, que como terremoto nos puede afectar porque ya las aceleraciones son mucho mayores, puede que nos acelere más o menos a 300 centímetros por segundo, el segundo cuadrado. El suelo, eso significa una intensidad aproximadamente entre 8 y 9. Así que Wow. si las casas nuestras resisten bien, y yo creo que lo van a resistir porque nuestra estructura de suelos es extremadamente dura, y eso permite que las ondas no crezcan, no tengan amplitud, pasen muy rápido por Antofagasta, pero no crezcan en amplitud. O sea, nosotros nos sacudimos muy rápido, pero chiquitito. No de un lado para otro así, que viajemos de un lado a otro. No alcanzamos ni a viajar porque es tan Ya, chiquitito el movimiento que, pero muy pronunciado, muy rápido. Nada más. Así que yo pienso que para ese terremoto podemos perfectamente pasar la prueba. ya, No debería acelerarse más allá de eso. Más o menos parecido al del 1995, más o menos parecido al del 1995. ya. Y, y lo que sí, tsunami sí que hay que preocuparse, o sea, O el sea, terremoto no nos va a botar las casas probablemente, pero el agua nos puede inundar. perfecto, de ¿Ah? todas maneras. Así que ya esa es la segunda. Y la tercera, por supuesto, la que me preocupa mucho más, es la que va entre Vallenar y Chañaral, Ya. que es la tercera región que llamas tú. Me parece que esa es la que está más madura de todas, Esa porque tuvo el además último en está 1922, ¿o no? 1922. Y Ya, esa es la que me preocupa más porque esa tiene su desventaja, digamos, porque va a generar tsunami para nosotros. No del tipo destructivo total, no, pero 4 o 5 metros fácilmente va a entrar en la costa y eso significa que en 1922 en Antofagasta no habían, estaba solamente las cocinerías y estaba el ferrocarril claro, pero hoy y bueno, día, y la parte de los puertos, y la parte de los puertos. Bueno, eso los barrió, ese es el tema, eso los barrió. Entonces, ahora ya no está las cocinerías, así está que lo que hay densamente poblado, sí. son edificios y casas en algunos casos. Jorge, Entonces, le voy a preguntar por el tercer punto porque usted sabe que, bueno, nosotros tenemos cobertura en Atacama y desde Tocopilla hasta perfecto, Coquimbo. Entonces tenemos cobertura en Atacama. Este tercer punto, perfecto. usted nos dice, el área que preocupa es entre Chañaral y Va a Vallenar. llenar, El de sí, 1922, ¿dónde estuvo el epicentro? Usted me corrige si estoy el mismo utilizando mal los epicentro términos. y el mismo rasgo.
Ya. El Perfecto. mismo epicentro y el mismo rasgo. Pero ¿cuál es el tema, Patricia? El tema es que ya está temblando alineado. ¿Qué significa eso? Ahora, alineado significa que no están dispersos los sismos. O sea, tú no ves un sismo por allá y otro por acá, no, están siempre en una línea. ¿Y qué significa una línea en la Tierra? Significa que es una zona de debilidad. Es como un vidrio que ya tiene una trizadura. Te está mostrando el lugar donde se va a rajar, Ya. ¿Qué, ¿cierto? qué es lo que ha Ese pasado es en el las tema. últimas semanas en Atacama? Se han Pero detectado. fíjense, claro, fíjense ustedes, Exacto. cuando miren esos planos, o sea, esos datos que manda el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ahí uno se da cuenta cómo están alineaditos. Entonces, eso preocupa bastante porque lo mismo pasó en Iquique y lo mismo pasó en, en Serena, en el último sismo del 2014, 2015, no recuerdo bien. 2015, 2015. Igual, los sismos estaban alineaditos y al estar alineaditos, obviamente que preocupa bastante porque eso significa que ya está madurito, nos está mostrando el rajo, nos está diciendo, mire, desde acá hasta acá tengo todos los sismos y en algún lado voy a partir trabajando la tierra. Y ahí Entonces, también ustedes para pueden, Chañaral, sí, especialmente Chañaral, Copiapó como sismo va a ser fuerte, por supuesto, claro, pero no hay no cabe costa duda. ahí, claro, no está el segundo riesgo. Pero para el sector costero, todo lo que es desde Vallenar hasta Chañaral, es más, hasta Antofagasta, sí está bajo riesgo de inundación de tsunami, no del tipo catastrófico ni nada, pero va a barrer los primeros metros. Así que los que están en los primeros metros de la costa, estoy pensando hasta la cota 5 metros, que es más o menos el camino, ¿no? El Mm, camino, pero ya hay casas y hay instalaciones. Tenemos ahí el Hotel Antofagasta, tenemos el hotel nuestro, el Terrado, qué sé yo. Esos son parte de la zona que por debajo se va a inundar, no cabe duda, ¿no? perfecto. ¿Cierto? En Jorge, el, en el club de yates vamos a perder los yates, los vamos a tener ahí, a lo mejor, si que están en el agua, los vamos a y tener con arriba lo que del, nos del costó piso. En tener fin, una balsa nueva en el balneario, pues Jorge. sí, así es. Jorge, en el No, pero caso yo de... creo que, Sí, lo escucho. sí, sigue nomás, sí, dímelo. Tenía una duda. En el caso puntual, por ejemplo, de Atacama, ¿ya está medida la cantidad de centímetros de diferencia que hay también igual que en Antofagasta? ¿Que Mejillones en esa otra No, zona? no, no, nosotros no estamos haciendo ese tipo de trabajo, pero sí Ya, estamos observando la sismicidad, que es muy buena, perfecto. Ya, es muy buena observación. No, no perfecto. estamos midiendo nosotros en ese sector, pero sí nos queda clarísimo de que hay sismicidad precursora que está anunciando aquello. Al hablar de intensidad, ¿de cuánto estaríamos hablando en el tercer caso? La zona de Atacama y Ocho con punto cuatro, ocho 8,4. punto cuatro, hasta 8,5 yo creo, Ya, y que es bastante fuerte. es bastante fuerte. Y Sí. Antofagasta también llegaría a algo Como similar. intensidad Sí, Antofagasta, no, como intensidad Antofagasta es distinto. ya. Es distinto, es muy baja, es muy baja. Nosotros debemos estar entre un 6 y un 7 de intensidad, escala de Mercalli, 6 a 7, o sea, muy asustado y con algunas cosas cayéndose, pero no más que eso. Igual que el terremoto de Atacama, o sea, de la cordillera, de Socaire, vamos a llamarle para situar un punto, Ya. igual nos vamos a asustar mucho, pero no nos va a botar las casas. ¿Por qué? Porque va a tardar aproximadamente 30 segundos, va a estar temblando otra vez y recién van a llegar las ondas ondulantes, las sacudones fuertes, y 30 segundos es en medio de un minuto que está la cosa moviéndose y entonces produce angustia, no cabe duda. Entonces la gente tiene que conocer ese tipo de rasgos de los terremotos para darse cuenta que son lejanos. Eso es súper Cuando los... importante, pues yo recuerdo el año 95, el terremoto Sí, partió de una, o sea, al de tiro, una, exacto. pero en el de No tiene onda Tocopilla P ni onda S, es nada, no ya, tiene nada. pero en el de Tiene el puro sacudón Tocopilla central, ¿no? ya, pero en el de Tocopilla uno empezó a sentir el movimiento y el ruido antes del, Exacto. del Perfecto. Patricia, golpe has más aprendido fuerte. una barbaridad tú de sísmica. Que lo vengo entrevistando a usted hace cuántos años, vos Jorge, de los tiempos de Telenorte, entonces fue el primero, me acuerdo que fue la Qué, primera qué persona maravilla, qué estudiante más que aventajada conocí tengo. hablar de los tsunamis. Además, pasamos los dos terremotos Ok, acá, por la gente más antigua Antofagasta recuerda el del 95 y sí, recuerda la correcto. diferencia con el de Tocopilla, que el de Tocopilla sí, Sí, claro. por eso el sismo que hubo hace un par de días atrás, mucha gente dijo, ahora se viene fuerte, porque empezó una cosita como más lenta.
exacto. Pero eso es lo que tiene que aprender la gente. Y bien Ya, simple, tal como lo aprendiste tú. Mira, van a sentir que empieza a temblar y no para de temblar. Ya, si pasaron 15 segundos y sigue temblando y después pasan 20 segundos, tranquilos, porque ese terremoto es lejano, no ya, nos va a hacer daño como terremoto. Sí, probablemente puede haber sido en la costa y en la costa sí hay que tener ojo con el mar, hay que tener cuidado los que estamos veraneando, los que estamos de paso, en fin, toda la gente que está operando en el área de primera cuadra, digamos, al lado del mar, eso tienen que abandonar sin voz de mando el área costera, porque no sabemos si fue en la cordillera o fue en la costa. Y en los claro. primeros momentos no se sabe. No, Y no, como no. no se sabe, lo más prudente es que hay que abandonar la costa. Pero eso es cuando ya el sismo es lejano. Si no sienten nada y viene el puro sacudón, ¿cierto? Y uno empieza el bamboleo sin previo aviso, quiere decir que el terremoto fue a menos de 50 kilómetros y ese es muy peligroso, por supuesto, porque ese sí que puede botar cosas. Ya. Ese tiene la capacidad para botar cosas. Y en el Pero caso si de sienten que Antofagasta, lo tiembla, más, tiembla y los asusta, ya. claro. Y en Si el, sienten que tiembla, tiembla, tiembla y los asusta, tranquilos. Si ya contaron 15 segundos, ya, tranquilos, porque más de 150 kilómetros tiene ese terremoto, más. si Así empezó de que una, eso es lo que puedo lo decir. más recomendable, Jorge, si empieza de una, es porque estamos al lado. Está al Entonces, lado. ahí lo El más epicentro está al recomendable lado. es evacuar la costa al tiro, sin esperar ninguna De señal inmediato, oficial. sin voz de mando también. Ya. Y en el segundo caso también, ojo, Ah, ya. si tiembla, no para de temblar y recién llega el sacudón, ese que es lejano, que no nos va a hacer daño como terremoto, ese tiene el potencial de mandar un tsunami a los 15 o 20 minutos. Las primeras ondas van a llegar entre 15 y 20 minutos. Perfecto. Oiga, Jorge, no sé con quién, no sé si con usted directo, con alguien ahí de comunicaciones, pero es la posibilidad de que puedas venir la próxima semana, eh, hacer a lo mejor un ciclo de conversaciones una vez por semana para hablar de este tema, para educarnos. Creo que es súper importante estar Oh, educados genial. con respecto a los terremotos, con respecto a los tsunamis, a raíz de lo que ha pasado ahora en la región de Coquimbo y en Atacama también. Eh, bueno, Venezuela. todos recordamos lo que pasó en el año 91 en Antofagasta y hoy día está lleno de gente que no conoce la historia viviendo en las zonas de riesgo. Creo que eso es súper Y importante gente también, extranjera que no sabe de qué se que no trata. tiene idea de lo que se trata exactamente. Bueno, y ver cómo también ir sacando mitos, pues se me va el tiempo, pero claro, a raíz de lo que pasó en Venezuela, después vino en México, muchos dicen ya se empezaron a mover las placas, ahora viene Chile. Qué También, buena, también qué hablar de buena eso, ¿le parece? observación. Ya. Sí, claro. ¿Quiere agregar algo más, Jorge? No, después podemos conversar sobre tormentas, inundaciones, que también es un tema que nos preocupa a nosotros mucho, sobre todo porque hay mucha gente viviendo en los campamentos en zonas altas que están en evidente riesgo, o sea, ya no es discutible, incluso tenemos cifras que hemos alcanzado para poder determinar, pero no sé, ahí está la cosa tal como está, Es súper importante educar con respecto a eso, Jorge. ¿Ah? por supuesto, Pues por más en supuesto, sobre todo la una... gente tiene que saber, tiene que conocer su amenaza, si no la conoce, Exacto. wow, es más peligroso, porque cuando uno lo golpea algo que no conoce, es espantoso, porque no tiene cómo defenderse. No, y saber cuál es el nivel de riesgo que tienes también. Exacto, O sea, la gente que hoy día exacto. está en sector de quebradas, por mucho que estén las vías aluvionales y todo esto, no hay nada Eso que no le tiene, indique cuál fue la altura del barro, por dónde pasó. no, ese es otro cuento. O sea, la gente que ya está en las quebradas y ya está advertida, sabe todo. El tema no es ese, el tema ahora es la gente que no está ahí, que está en la falda de los cerros arriba, Claro. que no ni siquiera está en las quebradas. Y ese es más numeroso y realmente numeroso. Mm. Y esa es la que está en riesgo hoy en día y ellos no lo saben. Yo Eh, mandé un trabajo a Techo Chile Ya, y que curiosamente ni lo agradecieron siquiera. Eh, y Y después me mandaron el trabajo que querían que lo mandara a Senapred. Y yo les dije que para que lo revisara Senapred, le dije, no, nosotros somos universidad, le dije, nosotros no estamos, o sea, nosotros podemos revisar, sí, no ellos.
Así que desistimos también de tener contacto con ellos. Jorge, como No, siempre, muchas gracias por su sí, tiempo. no, porque Patricia, un agrado conversar contigo y volver a recordar algunas cosas. Perfecto, nos vamos a poner de acuerdo a ver para cuándo podemos la próxima semana conversar nuevamente. Ok, Listo, un ok. abrazo Jorge, que estés súper bien, hasta luego. Igual para ti y para todos tus auditores. Interesante conversación a esta hora de la tarde ya, porque son exactamente las 12 del día, junto a Jorge Vandenbosch, que es geógrafo, hidrólogo y director del Centro de Ingeniería y Mitigación de Catástrofes Naturales de la Universidad de Antofagasta. Me voy a la pausa y volvemos.